Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, muy buenas tardes, Buenas Erika. tardes, Licen. ¿Qué tal, Evelyn? Muy buenas Buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, Alexandra. Muy buenas tardes con todos jóvenes, señoritas, señores estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas, jóvenes, junto con su familia, estén muy bien de salud. Como ustedes saben, siempre les pido eso, que se cuiden, es porque existen algunos casos, pues, dentro de la comunidad de la Teresa Flor que se ha escuchado dolorosamente lo que ha sucedido. Y entonces por eso se les pide a ustedes, por favor, jóvenes, que se cuiden bastante con su familia y ustedes en esta lucha de este COVID, jóvenes. Voy a compartir mis diapositivas y el trabajo que van a realizar esta semana ustedes. Mientras comparto, ustedes todos tienen alguna duda, alguna inquietud de la clase anterior, de la actividad que tenían que realizar la semana pasada. Ahora es un momento que aprovechen pues para preguntar. Ya creo que está compartiendo. Por favor, tengan la amabilidad, jóvenes. ¿Están observando mi pantalla? Sí, ¿Sí? Licen. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, lo que van a primero, como siempre, como las clases, siempre les indico lo que van a realizar esta semana. Sí, les indico lo que van a realizar, cómo lo van a realizar y también vamos a poner ejemplos, teoría de por qué ustedes van a realizarlo en esta semana y cuál es el objetivo de este día, de esta semana, para ustedes jóvenes, ¿ya? El tema, el tema de esta actividad se llama tabla de frecuencias. Vamos a entrar en la estadística. ¿Sí? En la estadística es una rama de las matemáticas donde se organizan datos y se puede tomar una solución óptima para cualquier estudio estadístico. Este proyecto o este nombre o esta actividad que vamos a realizar nace del proyecto pues, de Ciudadanía Digital. Es otro proyecto dentro del Ministerio de Educación que les ha dado a ustedes para que se pongan más claro con información, ¿sí? Y para que estudien en casa, como es el eslogan del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Estudiar en casa. Bueno, lo que van a realizar entonces en esta semana es lo siguiente. Primero, punto número 1, lee y analiza la siguiente información estadística. Jóvenes, aquí les están pidiendo que leer y analizar. Mi recomendación es que no lean por leer, ¿sí? Sino que lean entendiendo, razonando lo que está en estas páginas que se les da a ustedes para que puedan ustedes realizar en esta semana su tarea, entendiendo las tablas, ¿sí? Las tablas que se les otorga, en este caso esta tabla que está aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué información me trae? ¿Sí? No es porque está simplemente llena de números y lo vamos a poner ahí en la página para que sea bonito, no, me trae información que es útil para poder realizar mi tarea. Bueno, aquí tenemos que leer en este punto número 1. Punto número 2, en cambio ustedes les piden que construyan una tabla de frecuencias con los datos de la tabla de porcentajes de personas entre 5 a 15 años que utilizan Internet, que está mencionada en el numeral 1, o sea, esta tabla de aquí, que construyan ustedes una tabla de frecuencias. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tarde, incluso, pues también lo que es la tabla de frecuencias y qué se refiere con tablas de frecuencias. Punto número 3, otra vez les piden a ustedes que lean y analicen la siguiente información estadística. Igualmente les dan una tabla aquí, tabla número 1, donde, bueno, se evidencia alguna información muy buena sobre el bullying que existe en Internet, el cyberbullying. Bueno, ustedes al momento de leer se van a enterar de los casos que existen en todas las provincias de nuestro país. Y el punto número 4, otra vez les piden ustedes que trasladen esta información a una tabla de frecuencias, ¿sí? A una tabla de frecuencias, la tabla anterior del numeral 3, que la transformen a una tabla de frecuencias. Punto número 5, en cambio, asimismo les piden que lean esta partecita de aquí. Van ustedes a fomentar la lectura dentro de matemáticas también en esta semana, entonces van a leer toda esta parte de los amenazas que existen dentro del Internet y fuera del Internet también. Entonces ya se van a enterar ustedes al momento que lean los delitos que existen en Ecuador. Y aquí hay una tabla de número de denuncias de delitos informáticos dentro de Ecuador. Por cada columna ustedes pueden ver que se dan los años, desde el 2014 hasta el 2020,
los delitos que se han denunciado dentro de informáticos, delitos informáticos en el Ecuador que se han denunciado. Bueno, luego que lean ustedes el punto número 6, les van a preguntar, aquí tenemos algunas preguntas, literal A, por ejemplo, que dice, ¿por qué van en aumento las denuncias y delitos informáticos en los últimos años? La otra pregunta nos dice, ¿por qué es importante que conozcan las definiciones de las diferentes amenazas en la web? Estas preguntas, entonces, responderlas, máximo 3 líneas, 4 líneas jóvenes para cada uno de ustedes. En literal B, en cambio, les piden otra vez que encuentren, o más claro, transformen a una tabla la tabla anterior a una tabla de frecuencias. Solamente del año 2020 les dice aquí. Entonces ustedes solamente se van a referir a la columna del año de 2020, nada más. ¿Sí? Entonces, el punto número 6. Nada más tienen 6 puntos para ustedes para realizar lo que es estadística en esta semana, en lo que es matemáticas jóvenes, en las actividades de matemáticas. Luego están las actividades de reflexión que ya ustedes las conocen, ¿sí? Que son los compromisos y también las autoevaluaciones. Entonces tienen aquí ustedes todo el material para que puedan trabajar ustedes en esta semana. Vamos a entrar ahora sí a lo que son tablas de frecuencias, ¿sí? Tablas de frecuencias dentro de estadística y dentro también que es una rama de las matemáticas, como les vuelvo y les repito. Me voy a pasar las diapositivas. Listo. Aquí en las diapositivas ustedes pueden observar que nos dice aquí proyecto de ciudadanía. A ver si me fue. Ahí, proyecto de ciudadanía digital. Ese es otra vez lo que les repito. Ese proyecto de ciudadanía digital nace pues la actividad o el tema del día de hoy que vamos a ver, que son tablas de frecuencias. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en esta tarde? ¿Cuál es el objetivo de ustedes como estudiantes y de la clase del día de hoy? Es que definan y apliquen, ¿sí? Definan y apliquen la metodología para realizar un estudio estadístico. Cuando hablamos de metodología quiere decir que es la parte teórica, ¿sí? La parte teórica. Entonces van ustedes a definir y aplicar la parte teórica para realizar un estudio estadístico o estadística descriptiva. Al momento que ustedes realizan los ejercicios que van a leer y van a realizar la tabla de frecuencias, están cumpliendo con este objetivo. Por el momento, en este día, vamos a entender lo que nos quiere decir con tabla de frecuencias. Pero antes de entrar a la tabla de frecuencias, vamos a comprender o a recordar un poco de lo que es estadística. ¿Sí? De lo que es estadística. A ustedes ya se han haber topado con este tema, pero vamos a recordarlo en esta tarde así rápidamente lo que es estadística. La estadística es una ciencia, ¿sí? O es una rama que está dentro de matemáticas. ¿Para qué nos sirve esta estadística o qué herramienta nos da a beneficio de nosotros en la vida diaria? Pues nos sirve para recolectar, describir, organizar e interpretar datos, así en ese orden. Entonces yo primero, si tengo algún estudio que realizar, no sé, se me ocurre de las empresas que tengo, de las empresas que existen, las diferentes empresas que existen en Ambato, o si hablo de una sola empresa que elabora zapatos, digámoslo así, ¿qué tipo de zapatos nomás está vendiendo esta empresa más? Entonces a eso se le refiere como estudio estadístico dentro de matemáticas. Y el orden para manejar estos datos pues son recolectar, describir, recolectar los datos, entonces lo recolecto, toda la información que tenga dentro de mi estudio estadístico. Luego los describo a esos datos, describo cómo están formados, en qué grupos se diferencian, en qué grupos se pueden clasificar. Luego los organizo a esos datos, ya sea en tablas de frecuencia, ahí está en tablas estadísticas, como vamos a ver en esta tarde, y luego los interpreto para dar una mejor solución, ¿sí? Las transformo a estos pasos, los transformo en información para una toma de decisiones eficientes dentro de una empresa o dentro de un estudio estadístico que esté realizando. A eso se refiere como estadística, jóvenes. A eso es lo que se conoce como matemáticas estadísticas. Resumido, claro está. Dentro de estadística existen varias ramas, ya vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a entender un poco de estadística con algunos ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí en pantalla una persona que está pescando, ¿no es cierto?, en un lago, ¿sí? En un lago. En ese lago existen una cantidad de peces, ¿no es cierto? Puede ser posiblemente una infinidad de números de peces. Sí, pero nosotros podemos aquí observar en la diapositiva, vamos a
a suponer que en este lago solo existen 12 peces, ¿sí? 12 peces. ¿Qué hacemos con esos 12 peces? Pues ustedes pueden observar o nos preguntamos, ¿sí? Dentro de la estadística también, en un estudio estadístico, nos preguntamos cuántos tipos o clases de peces diferentes hay, ¿sí? ¿Cuántos tipos o clases? Como ustedes pueden observar aquí, existen 4 tipos diferentes. ¿Cuáles son? Ustedes pueden ver aquí los diferentes tipos. Miren, por ejemplo, está este tipo de pez que está en forma de color, ¿no es cierto? Sería un tipo. Otro tipo está este de aquí que estoy encerrando en este momento, ¿no es cierto? No les vamos a poner el nombre, solamente vamos a llamarle tipo A, tipo B, tipo C. Miren, aquí está otro tipo de peces. Y así sucesivamente. Aquí tenemos otro tipo de peces, ¿sí? Existen varios, pero nosotros solo estamos tomando para el ejemplo 12. Entonces, dentro de este lago existen 12 peces y dentro de esos 12 peces existen 4 clases diferentes de peces, ¿sí? 4 clases diferentes de peces. Entonces, miren, ya tengo información. Ya tengo información de lo que antes desconocía, ahora ya tengo información. Recopilé información dentro de esta parte de este lago. ¿Qué hago con esa información? ¿Sí? ¿Qué hago con esa información? Yo puedo ordenarla, lo que nos decía anteriormente, organizar esa información. ¿Sí? Organizo, puedo organizar, puedo ayudarme con tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita en la siguiente diapositiva. Aquí están 2 columnas. ¿Sí? La columna está, la primera nos está diciendo clases, las clases de peces que existen. Ahí está el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Miren, aquí están las 4 clases. Y luego está la frecuencia. Esa palabrita frecuencia es lo que vamos a tratar esta tarde. ¿Qué quiere decir frecuencia? ¿O qué es lo que se me viene a mí a la mente cuando me dicen frecuencia? Frecuencia no es más que la parte donde se repiten los datos de un estudio. A eso le llamamos en estadística frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, me voy aparte de este ejemplo que estamos viendo de los peces, voy a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre que estoy haciendo un estudio estadístico de, de cuántas clases de pantalones se venden en Ambato. Entonces, ¿será que el tipo A es más frecuentemente la compra de esa mercadería, de ese tipo A, con el resto de mercadería que estoy fabricando en la empresa de pantalones? Entonces, la frecuencia de venta de ese tipo A de pantalón es con mayor frecuencia, ¿sí? Con mayor frecuencia. O sea, es el número de veces que más se ha vendido dentro de una empresa. Lo mismo sucede aquí en el ejemplo de peces. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 4 tipos diferentes de peces, ¿sí? Y justo están colocados en las clases, ¿no es cierto? Clase A, clase B, clase C y clase D de peces. Y tenemos al frente cada número. Por ejemplo, el pez de tipo del clase A, su frecuencia en el lago o el número de peces que existe de esta clase A son 4. Ustedes pueden contar, aquí están 4 peces de este tipo. De la clase A, miren, 4. Entonces voy organizando esa información que tenía antes desorganizada, regada así, desorganizada. Entonces voy organizando en tablas. A esto, lo que estamos ahora haciendo, ¿sí? Lo que estoy ahora diciéndoles es lo que se llama estadística, jóvenes. ¿Sí? Estadística. Por ejemplo, de la clase B, que sería este pez de aquí, su frecuencia es 3, porque existen 3 peces en el lago de esa clase. Entonces ustedes pueden observar que son 3, su frecuencia son 3 que existen aquí. De la clase C, ustedes pueden ver que su frecuencia es 2, porque 2 peces existen en este lago. Y de la clase D existen 3, otra vez 3. Entonces miren, aquí tenemos organizados los datos que teníamos antes desorganizados dentro de estadística, ¿no es cierto? Luego, sí, luego puedo yo también valerme ya de luego que tenga, miren, aquí toda esta parte que vimos en la tabla anterior, sí, esta partecita de aquí, yo puedo contar en total cuántos peces hay. Miren, ha habido total, yo cuento todas esas frecuencias de peces que ha habido y ha habido en total 12 peces aquí. Entonces ya tengo otra información, o sea, el número total de peces son 12 y de diferentes tipos que existen aquí, son 4 tipos. Y miren, acá al ladito hay una columna que dice F relativa. Ya vamos a ver luego a qué se refiere, pero les voy a adelantar un poquito. Aquí dice 4 dividido para 12. Ese 4 dividido para 12 que es una fracción, una división, que no es más que dividir esta frecuencia, 4 dividido para 12. Y me va a salir 0.33. ¿Sí? Es la fracción respecto al total
que hay para cada clase de PES, que en este caso para la clase A ha sido 0.33 esta clase. Entonces, miren, yo puedo, con una tabla en estadística, yo puedo darme bastante cuenta de algunas cosas de un estudio que esté realizando, un estudio, ejemplos que les he puesto aquí, ¿no es cierto? Pantalones, peces. Entonces, miren, aquí yo puedo irme dando cuenta de la información que me dan. Igualmente, ustedes en sus trabajos también igual. Ustedes van sacando información del trabajo y llenando sus tablas de frecuencia. También en estadística es muy útil utilizar, valga la redundancia, utilizar gráficos, ¿sí? Por ejemplo, el que más se utiliza, ¿sí? El que más se utiliza en estadística son esta clase de gráficos que es barras, sí que son barras, llamado gráfico de barras, que no es más que representar cada frecuencia que existe de peces, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, de peces en un gráfico. Miren, por ejemplo, aquí se me hace un poco más fácil saber, bueno, siempre antes de entrar, siempre tengo que, en un gráfico de barras, me valgo siempre de un eje horizontal y un eje vertical, ¿sí? Siempre es eso. El eje horizontal me da información, el eje vertical también me da información. O también, como si hablamos un poco de matemáticas, el eje X y el eje Y, si hablamos de un plano cartesiano. Como ustedes pueden ver en el eje Y, están hablando de la frecuencia con que sale ese tipo de pez en el lago. Y en cambio, en el eje X o el eje horizontal estamos viendo las clases de peces. Entonces, miren, aquí podemos verla de una forma más representativa, más organizada, más aún organizada de la anterior tabla, que es una tabla perdón, un gráfico de barras. Existen varios tipos de gráficos, sí, dentro de gráficos estadísticos, como son los pasteles y otros tipos más. Pero como vuelvo y repito, el que más se utiliza es este de aquí, pero sin desmerecer los demás, ¿sí, jóvenes? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, puedo darme cuenta, ya solo viendo el gráfico, puedo darme cuenta cuál es la clase de pez que más está en este lago, que sería de la clase A. Miren, aquí está la clase A con 4 peces a la vez. Y también me puedo dar cuenta cuál es el que menos tiene en este lago, qué clase de pez tiene menos en este lago, que sería la clase C, con 2 peces nada más. Entonces yo podía tomar decisión de cuál pescar y cuál no, ¿no es cierto? Poder dejar ahí en el lago para que pueda la próxima vez encontrar un poco más de estos peces, ¿no es cierto? Entonces, miren, puedo tomar una decisión en cuanto a un gráfico nada más, viendo. Ahora imagínense esta imagen que ustedes ven en pantalla. ¿Aquí de qué estamos hablando? A ver. ¿Qué serán esas figuritas que estamos viendo ahí en pantalla? Se me fueron, creo que todos. Unos animales. ¿Qué clase de animales? Perros, Lice. Perros, ¿no es cierto? ¿Podremos contarlos a esos perros a simple vista? Imaginémonos contarlos, imaginémonos sacarle clases por cada uno de ellos. Ustedes saben que existen varias razas de perros. Incluso en la fotografía que estamos viendo existen varias razas de perros. ¿Es así o no? A esas barras podemos nosotros, miren, aquí ya tenemos como un estudio estadístico, por ejemplo, saber cuántas razas puede tener en Ambato, ¿no es cierto? Y luego sacar, clasificar, ¿no es cierto? Ya obtener, recopilar información, clasificarla, organizarla, graficarla y tomar una decisión. Por ejemplo, saber cuál es la raza que más existe aquí en el Cantón Ambato. Entonces, miren, jóvenes. La estadística es eso en realidad, jóvenes, ¿sí? Es eso, lo que definíamos anteriormente. Me regreso un ratito. Recolectar, describir, organizar e interpretar datos. Eso es lo que es estadística. En cuanto, vamos a pasar ahora sí a lo nuestro. Solo quería darles esa introducción, acordémonos de lo que es estadística. En cuanto a la estadística, como les decía, existen varias ramas, ¿sí? O varios subtemas. Por ejemplo, es lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla. Tenemos bueno, dentro de la estadística descriptiva están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y los tipos de distribución. Miren, existen 4 subtemas dentro de la estadística descriptiva, que es una parte o una rama de la estadística en general de lo que vimos anteriormente. Existen más tipos. Entonces, miren, el mundo o este tema de estadística no es que es algo tan concreto y se queda corto, resumido en lo que simplemente es de hacer este deber de esta semana. Es un tema muy amplio dentro de matemáticas
queremos nosotros abordarlo, ustedes lo van a abordar luego en los cursos superiores que van a tener, de décimo y lo demás, bachillerato, ¿no es cierto? Entonces, primero entender lo que es estadística. Por eso les decía anteriormente, quería que ustedes entiendan lo que es estadística para ya entrar a lo que son tablas de frecuencia, que es lo que van a trabajar en esta semana. También hablar de estadística, también es hablar de poblaciones y muestras, también es un tema dentro de estadística. Antes de pasar a las tablas de frecuencia, quería también ponerles esto. Por ejemplo, veamos la de los perros. Otra vez, miren, aquí ustedes dijeron animales, perros, ¿no es cierto? Imagínense contar todos los perros que existen solamente aquí en el Cantón Ambato. Sería un trabajo arduo, ¿sí? Sería un trabajo bastante, incluso costoso, porque no solamente podrían ustedes realizar una sola persona, tendría que cubrir o económicamente contratar a alguien más para que les ayude a ustedes también recopilar esa información. Entonces, debido a eso, en estadística se trabaja con una muestra, ¿sí? Una muestra. La población es, digamos, supongamos un ejemplo, son todos los perros que existen en Ambato. Pero debido a la complejidad y a lo difícil que existe ir cada uno viendo cuántos perros existen aquí en Ambato, entonces se toma muestras. ¿Qué es una muestra? Dentro en estadística, la muestra es el subconjunto, es un subconjunto de un universo, ya sea de cualquier estudio estadístico, y del cual se recopilan los datos, y si es necesario que esa muestra sea debidamente representativa en cuanto a mi estudio estadístico. Entonces, solamente es tomar un poco una muestra pequeña o una cantidad volvamos al ejemplo de perros, una cantidad de perros pequeños para poder saber cómo se comportan ellos o cómo son clasificados en sus razas. Volviendo al ejemplo de los perros. Claro que existen otros ejemplos más, los que estamos viendo esta tarde, un ejemplo que les puse aquí en pantalla. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes han escuchado del INEC, del INEC. ¿Han escuchado del INEC o no? Sí, lice. ¿Qué hace el INEC? A ver, ayúdame, Kenny. ¿Qué hace el INEC? ¿O dónde ha escuchado usted el INEC? Cuando hacen la población del Ecuador. Eso, ¿no es cierto? Eso, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, el INEC se encarga de hacer censos, ¿sí? Censos poblacionales. Estos censos tenía entendido que son cada 10 años, ¿sí? Cada 10 años. Esos censos les ayuda bastante a una nación, no solamente Ecuador lo hace, son todos los países, y les ayuda bastante a una nación. ¿Por qué? Porque con eso, con estos estudios, estos censos, se pueden ellos financiar a futuro, a 10 años. Bueno, tantas tomas de decisiones que pueden tomar, ¿no es cierto? Pueden incluso endeudarse con estos censos, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero es mucho tiempo para 10 años. A veces estos censos requieren de corto tiempo, o sea, de un año. Y a veces, pues, en este caso, cuando existen censos de un año, ellos no toman a toda la ciudadanía. Imagínense los 17 millones de personas que vayan ustedes preguntándole, pues, cuántos hijos tienen, supongamos, cuántos hijos tienen, en qué casa viven, bueno, etcétera, que son los censos posibles. Entonces, imagínense estarle preguntando a 17 millones de personas. Entonces, debido a eso, por el corto tiempo de un año que a veces requieren en ciertos estudios, entonces ellos solamente toman muestras, que es un subconjunto de todo ese universo de 17 millones de personas que existen aquí en Ecuador. Entonces solamente toman una muestra, no sé, de un cantón, solamente el cantón Ambato, solamente el cantón Quito. Entonces una muestra de unas 10.000 personas, ¿ya? Entonces a eso le llamamos muestra dentro de estadística. Sí, tenerlo muy en cuenta esta parte de población y muestra, que es muy útil dentro de estadística. Vamos a ver, o vamos a partir y ahora sí a las tablas de frecuencia, que son el tema de esta tarde y de lo que van a realizar ustedes. ¿Qué son las tablas de frecuencia? ¿O qué? ¿O para qué nos sirven? Como ustedes pueden observar en pantalla, la parte inferior, ustedes, o lo que estoy aquí encerrando en este momento, es lo llamado una tabla de frecuencias. ¿Sí? Es una tabla de frecuencias, como están viendo, o también llamada distribución de frecuencias. Ya vimos a qué se refiere la palabrita frecuencia. Esta tabla muestra
cómo se distribuyen los datos de acuerdo a algunas frecuencias que veremos. Dentro de esta tabla de frecuencias existen algunos conceptos, ¿sí? Y son los siguientes, o contienen algunos conceptos que son, en total, son 5. Existen más, pero para sus trabajos, sus tareas y para el nivel que están, vamos a trabajar con estos 5, nada más. Vamos a ver, alguien colaborador que me ayude leyendo. Vamos a fomentar la lectura el día de hoy. ¿No hay nadie colaborador? No ha habido colaboración esta tarde. No quiero. Yo lo hice. Eso, muy bien. Vamos ahí. Te escucho. Te escucho, Isabel. De la variable. Son diferentes valores que toma la variable en el estudio. ¿Sigo? Sigan nomás, todo. Sigan, por favor. Absoluta. Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos, frecuencia acumulada. Es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen en una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. Frecuencia relativa acumulada es la proporción de datos respecto al total que se ha reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Muy bien, Isabel. Muchas gracias. Y me estaba acordando mientras leía Isabel de colaboración. El día de hoy, por favor, jóvenes, vamos a trabajar con la calculadora. Sí, ya vamos a llenar una tabla de frecuencias y espero que todos colaboren, jóvenes. ¿Sí? Colaboren, tengan a mano un esferito, un papelito para que puedan ustedes también realizar y puedan entender qué es lo que van a hacer en esta semana. Entonces, me vuelvo a lo que nos leyó su compañera. Toda tabla de frecuencias existen estos 5 conceptos que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Estos 5 conceptos. Y siempre tenerlos en claro, ¿sí? Siempre tenerlos en claro, no olvidarnos de ellos porque son los que más se utilizan en esta tabla de frecuencias. Por ejemplo, comenzamos con los valores de la variable, ¿sí? Son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Por ejemplo, antes vimos de los peces, la variable del lago de peces, ¿no es cierto? Entonces la variable aquí sería los peces. También vimos un ejemplo de los perros. La variable en estudio serían los perros, ¿no es cierto? Los tipos, las diferentes razas que existen de perros. Y así sucesivamente, si hablamos de pantalones, serían los pantalones, las diferentes clases de pantalones que fabrica una empresa, clase A, clase B, clase C, bueno. A eso lo llamamos valores de variables o variables, ¿sí? Ustedes también hicieron un trabajo de variables, por ahí existen variables, algunos tipos, pero bueno, aquí vamos a tomarlos de nuevo. Luego está la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia? Vimos también nosotros el concepto de frecuencia, les dije la frecuencia en sí, lo que se refiere en estadística, no es más que la cantidad de veces que aparece el valor, ¿sí? El valor o la variable de estudio. Eso es lo que se refiere como frecuencia absoluta, ¿sí? El número de veces que aparece esa variable en estudio que estoy realizando, ya sea cualquier estudio estadístico que me toque a mí realizar. También existe la frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia acumulada? No es más que la suma de frecuencias absolutas. Ya, como vuelvo y repito, vamos haciendo ejercicios y vamos entendiendo esta parte. Y por último, penúltimo está la frecuencia relativa, que es una fracción. Ya saben ustedes, cuando hablamos de fracción es una división o un cociente que existe ahí. Entonces, aquí entonces estamos nosotros hablando de eso. ¿Pero qué divido? Divido la frecuencia absoluta o la cantidad de veces que aparece un valor para el número total de valores que existe dentro de mi estudio, de un estudio que esté haciendo, ¿no es cierto? Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la suma de frecuencias relativas. Ya vamos a hacer un ejercicio. Entonces, jóvenes, vamos a entrar a un ejemplo para poder entender todo esto. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que ustedes están observando en pantalla.
nos piden este ejemplo de tabla de frecuencias. Utiliza los siguientes datos estadísticos, los que están en esta tabla, en la tabla que ustedes están viendo aquí. Voy a ponerle de nuevo ahí, encerrarla. Esta de aquí. Para elaborar una tabla de frecuencias, ¿sí? Utiliza los siguientes datos para elaborar una tabla de frecuencias. Con valores aproximados de los porcentajes de previsiones del 2016 y previsiones de 2017. Eso es lo que nos pide. Entonces, miren, yo antes, aquí, bueno, aquí en este ejemplo no me dan más información, o sea, no me dicen de qué se refiere la tabla o qué quiere decir previsiones y por qué están los años 2016-2017. En cambio, en su trabajo sí hay información y ustedes tienen que leerla y luego realizar la tabla de frecuencias, pero en este caso no. Cuando sucede esos casos así, cuando no me dan mucha información, yo tengo que analizar lo que me dan. En este caso, la figura o la tabla que estamos observando aquí. Por ejemplo, ustedes pueden ver la tabla que está dividida en 4 columnas y, bueno, algunas filas. En la primera columna, aquí tenemos que están hablando de continentes. Aquí están los continentes europeos, Centroamérica, Centro, Sudamérica, África, Australia, perdón, Oriente Medio y Asia. Estamos hablando de 7 continentes. En la siguiente columna, ¿sí? En la columna de color azul o celeste, perdón, están las previsiones de 2016. ¿Sí? Ahí están algunos números, ya me están dando los valores 50, 65, 45, bueno, me están dando los valores ahí de algunas previsiones de 2016. Cuando se habla de previsiones, y no me dan a mí el dato aquí, jóvenes, quiere decir que en este caso están hablando de financiamientos, ¿sí? De financiamiento. En finanzas se habla de previsiones, se prevé un valor a futuro de lo que suceda en un continente o una nación, para poder saber cómo está funcionando esa nación, a ver si está produciendo más o está produciendo menos. A eso se refiere con previsiones aquí. Por ejemplo, están tomando aquí 7 continentes y de los 7 están viendo las previsiones en porcentajes, porque no están hablando de porcentajes aquí. Previsiones de 2016, pues miren, por ejemplo, puedo saber que África en el 2016 ha tenido una previsión de 82%, que ha sido la mayor de todas en el 2016. Luego ha habido unos datos del 2016 que ya les han dado, les han corregido esta parte. Miren, en realidad en África ha sido 41%. O sea, no ha sido como la previsión de 2016, no ha sido previsto en realidad. En la realidad ha sido 41%. Y las previsiones para el 2017, en cambio, están 59% en África. Entonces, es información que me dan en ciertas tablas, ¿no es cierto? Pero yo tengo que acordarme de lo que me piden. Solo me piden que encuentre una tabla de frecuencias para las previsiones de 2016 y otra tabla de frecuencias para las previsiones de 2017. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer ese trabajo. Estos datos que ustedes ven en esta tabla también se pueden representarse por barras, y es lo que ustedes ven en la siguiente diapositiva. Miren, aquí estamos viendo la misma tabla anterior, ¿se ven esta tabla de aquí? Pero ya convertida en un gráfico de barras, que me da un poco de información o es un poquito más, mejor dentro de estadística, se lo puede visualizar mejor a esta parte de los datos que me pueden estar dando para poder tomar una decisión mejor, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente en los ejemplos. Miren, aquí, repito, la misma tabla anterior, aquí ya está en gráfico de barras. Se ha construido un gráfico de barras, donde en el eje vertical podemos ver los porcentajes del saldo neto positivo, y en cambio en el eje X o el eje horizontal están los continentes: europeo, norteamericano, sudamericano, africano, Oceanía, Oriente Medio y Asia. ¿Ya? Entonces miren, aquí está otra vez, pero en forma de tabla de barras. Vamos a ver, aquí está la solución. Por ejemplo, miren, aquí está la tabla de frecuencias ya llena. Aquí podemos observar la tabla de frecuencias en 5 columnas. La primera columna representa siempre la variable. La variable aquí en este caso ha sido los continentes: Europa, Norteamérica, Centro, bueno, etcétera. Luego sigue con la frecuencia absoluta que vimos, su compañero nos ayudó a leer, que es la frecuencia absoluta. Luego está la frecuencia acumulada, o también llamada frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada, ya vamos a ver cómo salen sus gráficos, perdón, sus números, sus valores, la frecuencia relativa y también la frecuencia relativa acumulada. Aquí esta tabla ya está llena, ¿no es cierto? Está llena. Vamos a hacer nosotros la de las previsiones 2017, porque las previsiones 2016, vuelvo y repito, ya está llena. Vamos a hacer esta. Para ello, voy a cambiarme al Word para que me permita a mí poder manipular estos datos, porque el PDF no. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, les escucho hasta cambiar.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Vueltas se fueron. Creo que ustedes pasan comiendo todo el tiempo. Si están ahí o se fueron. Yo creo que se han ido. No hay dudas, dicen. No hay, ya, muy bien. No, Lisa. Solo su compañera, no me la escucho nada más. Voy acá. Miren, jóvenes, vamos aquí. Aquí de nuevo está el gráfico de barras y acá está la tabla de todos los datos que me dieron anteriormente. Aquí está llena, antes llené con el anterior grupo, voy a borrarla. Entonces, estoy así, como ustedes. Como ustedes van a hacer sus trabajos. A mí me dan la información, me dan una tabla, me piden que haga una tabla de frecuencias para las previsiones de 2016 y las previsiones de 2017. Ya la 2006 ya vimos que estaba llena. Vamos con las previsiones de 2007, que es lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a realizar con las previsiones de 2007 es lo mismo con las previsiones de 2006. Entonces está vacía, miren, está aquí vacía. Sí, voy a agrandar un poco más para que puedan observar ustedes en pantalla. Entonces está vacía, entonces vamos a ir llenando. Como me dicen a mí previsiones de 2007, primero hago la tabla de frecuencias. En esta partecita de aquí, obsérvese muy bien, en esta partecita, en esta primera columna, ustedes ubican todas las variables. En este caso me ha tocado de variables, me ha tocado los continentes. Entonces por eso estoy ubicando aquí Europa, Norteamérica, Centroamérica. Bueno, están 7 continentes que estaban ahí. Luego ustedes hacen, al siguiente columna sería la frecuencia absoluta. O también ustedes pueden encontrarla en otros libros como esto. A ver, FI, así la encuentran en otros libros. Pueden encontrar incluso en su libro de matemáticas, que también habla un poco de estadística. A la frecuencia acumulada, la que está en la siguiente columna, ustedes la pueden encontrar en ciertos libros como F mayúscula y la I minúscula, sí, a la frecuencia acumulada, o también llamada frecuencia absoluta acumulada. A la frecuencia relativa la encuentran en otros libros. Bueno, dependiendo de cada autor cambia esto. En otros libros ustedes la encuentran así, H minúscula y la I minúscula. ¿Qué quiere decir? Solamente frecuencia relativa. Y en cambio la frecuencia relativa acumulada la ponen con mayúscula la H y luego la I minúscula. Solo así, solamente son formas de ver, de observar esta partecita, como a veces no le ponen toda la palabra frecuencia acumulada, no le ponen así, sino solamente le ponen la palabrita FI, HI. Entonces ustedes, al momento que ustedes están viendo esa parte, entonces ya están acordándose a qué se refiere. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, como me piden a mí las previsiones, voy a hacer un poquito más grande esto, voy a acomodar para que se pueda observar. A ver, no. Si me deja un poquito. A ver, a ver, a ver. Voy a quitar nomás esta parte. Ya. Y ahí, ahí viene. Te voy a quedar el total abajo. Quiero que se ponga todo en la hoja para poder hacer con ustedes. Ya, ahí está el total. Entonces, vamos con la frecuencia absoluta. ¿De dónde saco la frecuencia absoluta? Como me dicen previsión de 2017, son todos estos datos que están en color verde. ¿Sí? Son todos los datos de color verde. El resto me olvido porque solamente me están pidiendo las previsiones de 2017. ¿Qué sucede? Entonces cojo cada dato. 45 le pertenece a Europa, entonces voy poniendo aquí 45. 65 le pertenece a Norteamérica, 65. 58 le pertenece a Centro y Sudamérica, entonces pongo 58. 59 le pertenece a África, entonces aquí sería 59. Y así, miren, ya estoy llenando la columna de frecuencia absoluta. Australia, 50, aquí sería 50. Luego está Oriente Medio, que sería 40. 40 le coloco ahí, en la misma parte de frecuencia. Y Asia sería 55. 55 coloco ahí. Listo, miren. He llenado, solamente he pasado estos datos de aquí, podría haberlos copiado y pegado acá, entonces, pero en algunos casos no nos deja eso, entonces simplemente voy pasando los datos en cuestión para cada uno de los continentes que se refiere al estudio que estoy realizando. Luego que tengo lleno la frecuencia absoluta, ¿qué hago? Sumar todos esos datos. Ustedes me van a ayudar a sumar. ¿Cuánto les sale todos esos datos?
¿Cuánto le sale? Se fueron vuelta. ¿Cuánto le sale, jóvenes? Están dormidos, despiértense. ¿Cuánto le salió la suma? La suma de todos estos datos, ¿cuánto es? Ya, a ver, dígame, el que por ahí me alzó alguien la mano. ¿No? No creo que. ¿Cuánto? No lo escuché. En 372. Ya, 372. Muy bien, vamos. Creo que sumas, no creo que sí podamos con sumas. Listo. Listo, lo sumé. Esa es la última fila que ustedes ven ahí. 360 sería el total de estos datos. ¿Sí? Ojo con eso, porque es muy importante sumar muy bien todos esos datos que me han dado. Ya, listo, miren, entonces queda llena la columna de la frecuencia absoluta. Vamos a llenar la columna de la frecuencia acumulada. Es esta de aquí. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Lo que nos decía su compañero, nos leyó su compañera. Son sumas de la frecuencia absoluta. ¿Cómo? De la siguiente forma. El primer dato, ¿sí? El primer dato en esta partecita de aquí, la que estoy aquí sombreando, esta parte de aquí siempre va a ser el mismo dato de la frecuencia absoluta. ¿Sí? O sea, si tenemos 45, en este caso, para este ejemplo, tengo 45 en la parte izquierda, sería 45 también ahí en la frecuencia acumulada. Y de ahí parto con la suma. ¿Qué sumo? Lo siguiente, este 45 más el siguiente dato que es el siguiente continente para este ejemplo. Entonces, 45 más 65, ¿cuánto es? Estamos lentos con esas sumas 110. jóvenes. ¿Cuánto? 110. Eso, 110. Listo, vamos, 110 más la siguiente fila, que es Centroamérica, que sería el siguiente dato, 58. ¿Cuánto saldría? 168. Eso, qué bestia. Son pilas para esa suma. 168 más 59, ¿cuánto sería? Recuerden que les dije que 227. eso, 227. Recuerden que les dije que trabajen con su calculadora en casa, no hay problema. Ese 227 más 50, ¿cuánto sería? 277. Ya, 400, a ver, 277, ahí sí, 277. ¿Sí ven? Entonces el resultado voy poniéndolo ahí al ladito, ¿no es cierto? Como estamos viendo aquí. 277 más 40, ¿cuánto saldría? 317. Eso, muy bien. 317. 317 más 55. ¿Cuánto saldría? 372. 372. Miren, ¿cómo me doy cuenta si estoy llenando bien la parte o la columna de la frecuencia acumulada? Solamente hasta ahí llego, nada más. Este es 372 es igual al número total de datos que vimos anteriormente, que ustedes me ayudan a sumar. Entonces, miren, este 372 y el 3 de la frecuencia acumulada, voy a ponerles otro colorcito, ese 372 con este 372, como ustedes ven, es igual. Entonces yo puedo darme cuenta que sí estoy sumando bien en la parte de la frecuencia acumulada. ¿Ya? Si pasa que no es igual, entonces quiere decir que pasó algo con las sumas y vuelvo a realizarla. Pero ustedes me preguntarán, ¿y qué saco yo sumando? O sea, ¿para qué saco yo con estar sumando esos valores en esta tabla? Jóvenes, como nos decía en la parte teórica, aquí la frecuencia acumulada me da el dato en ese momento cuánto se ha acumulado de porcentaje para un estudio estadístico. Por ejemplo, si yo aquí estoy hablando de continentes y estoy hablando de previsiones 2017, entonces estoy viendo que Centroamérica, para este valor de aquí, 168, Centroamérica tiene 668 en ese momento acumulado y puedo darme cuenta cuál continente tiene menor. Por ejemplo, de ahí parte que menores son Europa y Norteamérica y también mayores estaría pues Oriente Medio o Australia, Oceanía. Es un dato preciso que me puede ayudar a mí a poder resolver algunas dudas dentro de un estudio estadístico. Pero en este caso ustedes no les están pidiendo nada de eso, sino que simplemente llenar, la forma de llenar esta tabla de frecuencias. Entonces estamos viéndola esta tarde. Vamos con la parte o la columna. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes?
Antes de pasar a la otra. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ¿No? No, Bueno, Lice. continúo No, entonces. Lice. Listo, continúo. La frecuencia relativa. Vamos a ver, a llenar esta parte de aquí. Esta columna de aquí, de la frecuencia relativa. ¿Cómo la lleno? Como nos leía su compañera en la teoría, es una fracción. Cuando hablamos de fracciones son divisiones. ¿Pero qué divido? Divido la frecuencia absoluta de esa variable sobre el número total de datos que tengo. Entonces, miren, en esta partecita, para esta partecita de aquí, yo tengo que dividir 45, que es la frecuencia absoluta, dividido para 372. Vamos a trabajar con 3 decimales y redondeando. ¿Cuánto les queda? 45 dividido para 372, ¿cuánto les queda? ¿Qué pasó? Parece 0,12. 0, vamos a trabajar con 3 decimales, vamos a trabajar, no vamos a trabajar con 2 decimales, vamos a trabajar con 3 decimales. ¿Cuánto les queda con 3 decimales? Entonces ahí sería 0,120. Ya, pero redondeamos los demás dígitos, ¿sí? Por ejemplo, después del 0, del 120 no, hay un 0. Después, ¿qué número existe o qué número está ahí? A ver. Jóvenes, ¿qué pasó? ¿Qué El número? 9. El 9, ¿no es cierto? Como es un número mayor que 5, ¿qué me decía a mí la regla de redondear? Recordemos que eso también vimos nosotros con ustedes y también y ustedes ya lo conocen muy bien, que yo sumo un dígito más, entonces me quedaría a mí con 0.121. ¿Sí? Entonces, eso es redondear a 3 decimales, jóvenes, ¿sí? Si a mí me queda un número igual a mayor a 5, tengo que redondear el último dígito, que sería 121. Listo, ya tengo, miren, con 3 decimales he trabajado, tengo el primer dato. Vamos con el siguiente. 65 dividido para 372, ¿cuánto les da? 3 decimales mismo. Creo que están haciendo a mano. Trabajen con su calculadora, no más joven, no hay problema. O en su celular también tienen una calculadorcita. 0,174. Ya, 0. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con el siguiente número? ¿Sí? ¿Qué pasa con el siguiente número, Evelyn? Después del 4, ¿qué número está? El 7, Lice. No es cierto, pero como vuelvo y repito, ustedes tienen que redondear. Es muy importante eso. Ya vamos a ver por qué. Entonces, como está un número mayor o igual a 5, que es el 7, yo redondeo el último dígito. Entonces me quedaría 0.175, que iría ahí, en esa partecita, en la frecuencia relativa. ¿Entendido? Ya, Lice. Ya, vamos con el otro. 58 dividido para 372, ¿cuánto les da? Entre más se tardan, más tiempo vamos a estar aquí. ¿Cuánto les da 58 dividido para 372? 0.155. 0.100, no lo escuché. 55. Otra vez, después del 5, ¿qué número está? Kenny, 9. ¿Y qué sucede? Otra vez la regla. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Kenny, ¿cuánto nos quedaría? Después del 5, ¿qué número está? El 9, ¿no es cierto? Entonces es un número mayor o igual a 5. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? 0. Dígame, dígame. 156. Eso, 0.156. No se olviden de esa partecita. Vamos con el otro. 59 dividido para 372. ¿Cuánto es? 0.158. Otra vez, después del 8, ¿qué número existe, jóvenes? Ya voy como, ¿cuántas veces? Ya voy 3 veces diciendo lo mismo. Después El del 6. 8, ya, entonces, ¿qué hago? Si solamente estoy cogiendo 3 decimales. ¿Cómo me quedaría entonces la respuesta?
No es tan difícil. ¿Qué tengo que hacer? El último dijo que es 8. Sumarle un 1 más. Entonces, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría, jóvenes? Solamente están trabajando 2, 3, de 15 personas que están aquí presentes. ¿Cuánto quedaría, jóvenes? 59. 159. Es 0.159. Listo. Ese 50 lo divido otra vez para 372. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? 134. Es 0.134. Redondearé ahí. ¿Cuál es el número después del 4, Kenny? 4. 4. Pero miren aquí. Aquí sucede que ese número después del 4, que es el mismo 4, es un número menor que 5. Entonces, cuando existe un número menor que 5, la regla me dice que no redondee, que lo deje tal como está. Entonces sería 4, ahí está como está, 0.134. Vamos con el siguiente, 40 dividido para 372, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? 0.7. 0.232. 232. Vamos de nuevo, 40 dividido para 372. 40 dividido para 372. ¿Cuánto les da? No les da eso. ¿Cuánto les da? 0.107. Ya, otra vez, ya voy cuántas veces, ya, a ver, déjame ver, 1, 2, ya voy como 6 veces lo mismo diciendo. Después del 7, ¿qué número está? A ver, después del 7. Chicos, El 5, Lice. ya, otra vez les repito. La regla dice cuando después de los decimales que quiero redondear, por ejemplo, en este caso son 3, después de ese número 3, después de ese tercer decimal, si existe un número mayor igual que 5, redondeo el anterior, o sea, redondeo el 7 en este caso. Quiero decir que sumo uno más. Entonces me quedaría, ¿cómo me quedaría entonces? 108. Eso, 108. No es tan difícil, ¿ya ven? Vamos por el último. 55 dividido para 372. ¿Cuánto quedaría? 0.100. No te escucho, está pero bajito tu volumen, Kenny. Alguien más que ayude. Son 10, 15 personas que están aquí presentes, jóvenes, y solamente 0.148. 0 punto. Ahí está. ¿Cuál? Siga, siga. 0.148. Qué bestia, qué bien, Neisser, por fin, por fin. Entonces nos quedaría 0.148. Ya sabemos el por qué es el 48. Listo, miren. He llenado la columna de la frecuencia relativa. Y así mismo ustedes la van a llenar cuando trabajen en sus tareas, trabajando con 3 decimales y redondeando. Es muy importante, jóvenes, esto de redondear, ya van a ver por qué. Vamos a sumar todos estos valores que va a ser el total, el último de esta partecita aquí, tenemos que sumarle todos estos valores. Sumémosle. Todos esos valores que me ayudaron a encontrar, sumémosle. ¿Cuánto le sale? Nos quedamos hasta la noche. ¿Cuánto le salió? ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? ¿Cuánto salió, jóvenes? 1.001. 1.00. Voy a ponerlo aquí, 1.001. ¿Alguien más que le salió otro valor? Tal vez. ¿No?
Todos nos quedamos con 1.001, es el que gana. Entonces, miren, jóvenes, aquí a ustedes, ¿sí? A ustedes les va a salir siempre el total. Hablemos de esta fila de aquí, el total en la frecuencia relativa. A ustedes les va a salir un número aproximadamente a 1, dependiendo de cómo ustedes han ido anteriormente redondeando a 3 decimales. Entonces, en este caso, aproximada, recuerden muy bien esta palabra, aproximadamente le va a salir 1 el total. Cuando digo aproximadamente, ustedes les puede salir un 0.999 o les puede salir un 1.01, lo que nos salió ahorita es 1.001. Es un número aproximado a 1. ¿Sí? Entonces, miren, esto, al momento que les sale a ustedes esta parte de aquí, eso quiere decir que están realizándolo muy bien a esta columna de la frecuencia relativa. Es como quien dice, es como una prueba, así como ustedes hacían una prueba en la resta, en la prueba de la multiplicación, así mismo es aquí. La prueba es esta, que la suma de todos estos les va a salir un número aproximadamente a 1. ¿Sí? Entonces, miren, aquí estamos viéndolo esta tarde que sí, en realidad se aproximó y nos quedó 1.001. Habrá casos donde les quede solamente el 1, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, tenerlo en cuenta esa parte de ahí. Pero ustedes otra vez se preguntarán, ¿y qué saco yo dividiendo esto? ¿Sí? ¿Qué saco yo dividiendo esto y poniendo el resultado en esta columnita de aquí? Otra vez les respondo. Este dato de aquí me está dando a mí mucho de qué decir. Por ejemplo, si estoy hablando del continente de Australia, por ejemplo, y me sale a mí el resultado de 0.134, eso quiere decir que es la fracción que existe con el total de todos los datos que existen de previsiones de 2017 en estos continentes. Es la fracción. Incluso es un porcentaje, porque si lo multiplico por 100 me va a salir el 13.4% de las previsiones de 2017 que estoy investigando. Entonces, miren, es información, ¿sí? No es pasadera de tiempo ni una fracción más o una división menos. Aquí es información que estamos nosotros recopilando. Entonces, tenerlo eso en cuenta. Vamos por la última columna. La última columna, en cambio, ¿cómo la lleno? Simplemente son sumas, como casi parecida a la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada. Vamos llenando. Este primer valor simplemente es el mismo que está a la izquierda de esta columna. Entonces sería 0.121, lo pongo ahí. Es el mismo valor de la frecuencia relativa. Recuerden que es la frecuencia relativa acumulada. Este valor que está aquí, ¿cómo se calcula? El siguiente. Se calcula sumando 0.121 más 0.175. ¿Cuánto les da, jóvenes? 0.296. Ya, 0.296. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente. Así mismo, sumo este 0.296 más 0.156. ¿Cuánto les da? 0.452, listo. Ese 0.452 lo sumo con el 0.159, que es la siguiente columna. ¿Cuánto les da? 1.042. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Segurísimo? 1.042. A ver, sumamos 0.452 más 0.159. ¿Cuánto les dan? No creo que les dé 1. 0.611. Eso, 0.611. ¿Sí? Ahí, ojo con ese valorcito, hay algo de haber pasado, ¿sí? No hay ningún problema. Sí. No puede salirles un valor mayor a 1, eso me quiero referir. Cuando a ustedes les sale un valor mayor, algo pasa ahí. Recuerden que la suma tiene que ser 1, lo que les decía, un valor aproximado a 1. Entonces no puede ser 2, 3. Al momento que les sale 2, 3, al momento que están haciendo estos cálculos, ya pueden darse ustedes cuenta de que algo está pasando, algo está fallando, alguna suma, alguna división está mal. Ojo con eso. Vamos a sumar al próximo, pues, el resultado próximo es sumar 0.611 más 0.134. ¿Cuánto les da? 0.745. Muy bien, 0.745. Vamos con el siguiente, 0.745 más 0.108, ¿cuánto les da? 0.853. Muy bien, 0.853. Y por último, vamos al último, 0.853 más 0.148. 0.001.
1.001. Ya, muy bien, 1.001. Y si se dan cuenta de algo, este valor de aquí, el último que nos salió, hasta ahí llegamos con la frecuencia relativa acumulada, por si acaso. Ese valor último es parecido a la frecuencia relativa, el total de la frecuencia relativa. Al momento que me salen iguales de estas dos columnas, el último resultado quiere decir que todo está llenado muy bien. ¿Sí? Todo está llenado muy bien y la tabla de frecuencias me puede dar los datos exactos a mi estudio estadístico que estoy realizando. Entonces, miren, jóvenes, los pasos que hemos seguido esta tarde es lo que ustedes van a realizar en sus trabajos en esta semana. Justo lo mismo que hemos hecho. ¿Sí? Justo lo mismo que hemos hecho. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Voy a pasarme a la otra, la diapositiva. ¿Preguntas hasta ahí? No, Ya, muy bien. No, licenciado. Muy bien. Muy bien, eso mismo se requiere, que no tengan dudas. Me voy a pasar rápido a la diapositiva para explicar lo último. Listo, miren, entonces aquí de nuevo está otra vez la tabla verde, la recién llenamos. Aquí, claro, están otros valores, ¿sí? He tomado unos valores aproximados, aquí ha cambiado el 1 y el 1, como ustedes ven, pero bueno, sigue siendo el mismo llenado que hicimos, o sea, los mismos pasos que hicimos en esta tarde, lo mismo para llenar esta parte de aquí. Entonces hemos dado solución a lo que nos pedían en el ejercicio. Bueno, aquí hay otro ejemplo número 2, este les voy a dejar a ustedes para que lean. Igualmente siempre les comparto estas diapositivas para que ustedes lean en casa. Y aquí, por ejemplo, hay valores. Aquí se trata de 50 matrimonios y se ha preguntado esto cada uno de los matrimonios cuántos hijos tienen. Entonces, estos valores que ustedes ven, 2, 4, 1, bueno, ahí están algunos valores, son 50 valores en total, son de los números de hijos que tiene cada matrimonio. Igualmente, han hecho paso a paso la frecuencia absoluta con sus respectivos gráficos. Miren, aquí la frecuencia absoluta acumulada con sus respectivos gráficos. Bueno, esto les dejo a ustedes para que puedan leer y darse cuenta de cómo se ha ido realizando esta tabla, este ejemplo número 2. Y también existe un ejemplo número 3 que es un poco más resumido. Incluso aquí están todos los pasos que hemos visto esta tarde, cómo realizar. Miren, al final están las sumas y al final están las divisiones. Y aquí dense cuenta, en esta partecita, el último, si ustedes pueden observar la pantalla, aquí dice un valor aproximadamente a 1. Por eso aquí les sale 0.9999. Entonces es aproximado a 1 ese valor. Eso, jóvenes, lo que van a realizar en esta tarde. Espero no haberme pasado de la hora. No sé si tienen alguna pregunta de la tarea o de lo que hemos visto esta tarde. Siempre me gusta hacer esa pregunta para que no quede ninguna duda. Licen, disculpe, en cuanto al tema sí entendí bien, pero le quería preguntar si los textos esos que estaban en el deber, en las actividades, ¿pasamos esos textos a las hojas o no? No, solamente ustedes ustedes entregan nomás lo que se les pide, jóvenes. O sea, si les están pidiendo ustedes las tablas de frecuencias, ustedes van a entregar solamente la tabla de frecuencias. El resto es simplemente para ustedes. Ustedes lo pueden tener ahí. Ahí ya es cuestión de ustedes. Si quieren ustedes añadir esas hojas al portafolio, ya es cuestión de ustedes. Pero lo que yo les reviso es las tablas de frecuencias llenas. Lo que les pide el ejercicio. Y a mano. Y con letra y números legibles. Siempre les digo eso. ¿Ya? Eso es lo que les reviso. Muchas gracias. Ya. Eso es lo que les reviso siempre yo. De ahí el resto no hay problema. Ya es cuestión de ustedes, como vuelvo repito. Si ustedes quieren pasar la materia o quieren pasar toda esta parte aquí, pásenla. Ya es cuestión de ustedes. Voy a descargar la lista de asistencia. Listo. Tenemos 13 personas. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, ya terminado este momento, les comparto esto en el grupo para que puedan ya realizar en esta semana sus trabajos. Que tengan una excelente tarde conmigo. Cuídense mucho, cuiden a su familia y ya conversamos. Hasta luego, Licen. Nos vemos, jóvenes. Ya, hasta luego. hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen.